¿Cómo están, alumnos? Continuando con las clases de gramática, hoy aprenderemos el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es una palabra gramatical totalmente variable que va a estar dentro de la oración, ¿sí? Para su estudio o su definición es necesario hacerlo desde 4 criterios muy importantes. Primero, semánticamente, el verbo va a ser una categoría gramatical encargada de indicar el comportamiento realizado por el sujeto de la oración, ¿sí? Existen diferentes clases de verbos. Algunos pueden indicar acción, otros indican estado, algunos movimiento, otros percepción, etcétera, etcétera. Ejemplos de verbos. Tengo el verbo exponer, otea, que está en primera persona. Otea es ve, significa ver. Corre, también tengo el verbo ama. Si ustedes se dan cuenta, son acciones. En este caso son acciones, ¿no? Corre, ama, otea, expone. Morfológicamente, ¿qué es el verbo morfológicamente? Vamos a ver si tiene o no tiene accidentes gramaticales. Es una palabra gramatical totalmente variable, ya lo dije en el inicio, porque va a poseer o va a tener accidentes gramaticales, ¿sí? Va a tener los 4 accidentes, tanto en número, en persona, en tiempo y en modo. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a explicar ahora en el ejemplo. Tengo el verbo debate, que está de color rojo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver cómo este verbo va a cambiar en número, en persona, tiempo y modo. El verbo debate está en plural, ¿sí? En número plural. Ahora lo cambiamos a número singular. Sería debate. Ya estaría en primera persona. ¿Te das cuenta cómo puede cambiar en número? En número es plural, es debate, y en singular debate, ¿sí? Hemos omitido la letra final, la letra N. Cambia su estructura, cambia su escritura. Eso se dice, por eso se dice que es una palabra variable. También el verbo puede cambiar en persona. Si el verbo debaten está en tercera persona, ellos debaten está en tercera persona, lo puedo cambiar a primera persona y sería debato. Yo debato, está en primera persona. ¿Te das cuenta cómo cambió de debaten a debato? Por eso es variable. También el verbo puede cambiar en tiempo, ¿sí? El verbo debaten está en tiempo presente. Ellos debaten, o sea, en este momento es presente. Ahora lo vamos a cambiar al tiempo futuro, ¿no? Debatiremos. Nosotros debatiremos. Cambia. ¿Te das cuenta cómo cambia su escritura, su estructura? Ahora también sufre cambios en modo. ¿En qué modo está? Debate está en modo indicativo, es algo real. Ahora también este verbo debate yo lo puedo cambiar a modo imperativo, ¿no? El imperativo expresa mandato. Tienes que debatir, ¿no? Mira cómo cambia de modo indicativo a modo imperativo el verbo debate, ¿sí? Por estas razones, alumnos, por tener 4 accidentes gramaticales, el verbo se dice que es una palabra totalmente variable, y lo vamos a ver posteriormente en esta y la otra clase que vamos a seguir estudiando el verbo. Muy bien, ahora sintácticamente vamos a ver qué función cumple el verbo dentro de la oración. El verbo va a cumplir la función sintáctica de núcleo del predicado. Siempre va a ser el verbo el núcleo del predicado. En el ejemplo tenemos la oración: nosotros bailamos hermosos guainitos de Ayacucho. ¿De quién hablan en la oración? De nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Bailamos hermosos guainitos de Ayacucho, sería el predicado, ¿sí? El verbo va a tener un lugar fijo, ¿sí? No es como el sustantivo, el adjetivo y el pronombre, que pueden estar en cualquier parte de la oración. En el caso del verbo solamente puede estar en el predicado, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque va a actuar como núcleo del predicado. Entonces, por deducción lógica, va a estar en el predicado, ¿sí? Ahí tenemos el verbo bailamos, que al mismo tiempo cumple la función de núcleo del predicado. Entonces, siempre el verbo va a ser el núcleo del predicado de la oración, o sea, la palabra más importante del predicado. Siguiente criterio. Lexicológicamente, el verbo va a ser una palabra de inventario abierto. Si era una palabra variable, entonces va a tener que ser de inventario abierto. ¿Por qué? Porque va a incorporar muchos otros verbos dentro de uno mismo, ¿sí? Lo vamos a ver en el ejemplo.
tengo el verbo totalmente irregular que es ir. Ir, al conjugarlo en tiempo pasado, en tiempo pretérito pasado, en tiempo futuro, ¿sí? Va a cambiar totalmente. Por ejemplo, ir puede cambiarse a voy, ¿sí? Yo voy, yo fui, tú vas, nosotros fuimos, nosotros iremos, yo iré. Mira cómo ha cambiado su escritura o estructura el verbo ir. Voy, ir, fui, vas, fuimos, ir, significan lo mismo. Simplemente al conjugar en diferentes tiempos cambia su escritura. Entonces por eso se dice que es de inventario abierto, porque un solo verbo, en el caso de ir, va a aceptar muchos cambios dentro de su estructura. Por eso entonces, en conclusión, el verbo es una palabra totalmente variable. Vamos a ver clasificaciones del verbo. Los verbos están agrupados de distintos modos. En la clase de hoy vamos a ver dos formas de clasificar al verbo, y la otra clase terminamos las que faltan, incluidas también los verboides, ¿sí? Muy bien, clasificaciones sintácticas del verbo. Sintácticamente, o sea, cuando funcionan dentro de la oración, ¿qué tipos de verbos hay? Hay los verbos copulativos, ¿sí? ¿Qué son los verbos copulativos? Van a ser aquellos que tienen la función de unir al sujeto y al predicativo, ¿sí? Los verbos copulativos son, estos sí, son únicos. A ver, el verbo ser, el verbo estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse y hacerse. Esos son los verbos que van a estar considerados dentro de este grupo, ¿correcto? Son 10 verbos copulativos, ¿sí? Cada vez que tú lo veas dentro de una oración, entonces estos van a ser considerados como verbos copulativos. ¿Cuál es la fórmula para poder estudiarlo mejor? Un verbo copulativo, va a ser igual al sujeto más el verbo más el predicativo. ¿Y qué es un predicativo? El predicativo es una palabra que va a indicar una característica del núcleo del sujeto, ¿sí? Si la oración carece de predicativo, el verbo entonces no sería copulativo. Entonces, ojo con este detalle. Necesariamente va a tener que tener un predicativo entonces el verbo una oración con verbo copulativo. Ejemplos: la vida es bella, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el predicativo ahí? Sería bella. La palabra bella está indicando una característica del núcleo de sujeto. En este caso, el núcleo de sujeto sería vida, ¿sí? Y bella, que está dentro del predicado, sería pues el predicativo, y está calificando, está mencionando una característica del núcleo de sujeto vida. Vida, como la vida, bella, ¿sí? Es como una especie de adjetivo, pero que no va a estar dentro del sujeto, sino en el predicado. Eso sería el predicativo, ¿correcto? Porque está en el predicado, va a indicar una característica del núcleo de sujeto, en este caso vida. Siguiente oración: nuestros jugadores están muy agotados. El sujeto es nuestros jugadores, y están muy agotados sería el verbo, ¿sí? ¿Cuál sería el predicativo? ¿Cuál es el verbo? A ver, el sujeto es nuestros jugadores, debe tener esta estructura. El verbo es están, y muy agotado sería el predicativo. Acuérdate que predicativo indica una característica del núcleo del sujeto. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Es la palabra más importante del sujeto. En este caso vendrían a ser jugadores. Entonces, ¿qué característica tienen los jugadores? Eran agotados, ¿no? Estaban agotados. Entonces, agotado sería el predicativo, es un verbo copulativo. Además que el verbo copulativo es está. Tiene la presencia entonces del verbo está, que es copulativo, y en la oración anterior igual tiene un verbo copulativo que es. ¿Sí? Son 10 los copulativos. Se cumple la regla. Siguiente, verbos no copulativos o también predicativos. Son aquellos verbos que por sí solos forman el predicado. Por ejemplo, amar, querer, soñar. ¿Qué quiere decir eso? Que estos verbos nos van a dar una idea. Amar, ¿qué quiere decir amar? Pues tener cariño hacia alguna persona, un cariño especial. Igual ensaltar, no te da una idea completa. Esos verbos que te dan una idea completa son no copulativos, y obviamente que no van a estar en el grupo de copulativos, ¿no? ¿Cuáles son esos? Querer, soñar, leer y otros verbos más, ¿no? Muchos no copulativos que tenemos en la gramática española. ¿Cuál es la fórmula que debería cumplir una oración que tenga verbo no copulativo? Sería sujeto
predicado, pero solo con verbo no copulativo, ¿correcto? O sea, que no estén en grupo los copulativos. Ejemplo, las flores del jardín renacen. Renacen es no copulativo. Él sueña. Si sueña es el verbo, no es un no copulativo, ¿sí? Basta que sea un no copulativo y que tenga la estructura sujeto predicado, no hay ningún problema. Siguiente, 3. Vamos a ver entonces. Siguiente tipo de verbo según la función sintáctica. Tercer tipo de verbo, verbos transitivos. Bueno, lo vamos a trabajar en pareja. Hay verbos transitivos e intransitivos. A ver, vamos a ver qué son los verbos transitivos. A ver, son aquellos que presentan objeto directo. Si son objeto directo se reemplazan por lo, ¿correcto? A ver, ¿qué es el objeto directo? Cuando se estudia la estructura del predicado, ustedes saben que dentro de la estructura del predicado está pues el núcleo del predicado, que es el verbo, el objeto directo y el objeto indirecto, ¿correcto? Y el circunstancial. En este caso, entonces, el objeto directo, ¿cuál es la fórmula del objeto directo? El objeto directo va a ser igual vas a tener que hacer la pregunta ¿qué o quién? Más el verbo, ¿sí? Hallando el qué más el quién o a quién, ¿sí? Más el verbo, estás hallando el objeto directo. Recuerda que el qué se refiere a objetos y a quién a seres con vida, más el verbo. Vamos a ver en los ejemplos. En la oración dice, el poeta compone unos versos. Yo hago la pregunta más el verbo. ¿Qué compone? Unos versos. Entonces, unos versos que está resaltado de negro sería el objeto directo. ¿Es una oración con objeto directo? Es una oración entonces transitiva. Ahora, el objeto directo también se puede reemplazar con los pronombres los o lo, tanto en singular como en plural. Entonces, yo ya no voy a decir el poeta compone unos versos, ya no voy a utilizar unos versos, que es mi objeto directo, sino voy a poner el poeta los compone. O sea, los está reemplazando a unos versos. También se da, entonces, en este caso, el poeta los compone, entonces, los vendría a ser el objeto directo, ¿sí? Y sería un verbo transitivo. 4. Los intransitivos. Vale, vamos a ver un momento. Continuamos. Vamos a ver los verbos intransitivos. A ver. Los verbos intransitivos son los que no presentan objeto directo, o sea, todo lo contrario de los verbos transitivos, ¿sí? Y en caso que tenga objeto indirecto, entonces se va a reemplazar por le. O sea, si no tiene objeto directo, va a tener que tener objeto indirecto, obviamente. Entonces, y le vamos a reemplazar por el pronombre le. En el anterior era por el pronombre lo y en este caso el pronombre le. ¿Cuál es la fórmula para poder reconocerlo fácilmente? Si verbos intransitivos va a ser igual a la presencia del objeto indirecto y cómo se halla el objeto indirecto con las preguntas a quién o para quién, o sea, se refiere a personas, a seres, ¿no? ¿A quién va dirigido la acción? ¿Para quién va dirigido la acción? Eso se refiere. Ejemplos. Su actitud disgustó a los presentes. A ver. Esto sería una oración con verbo intransitivo. ¿Por qué? Tengo que hallar primero el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Disgustó. Muy bien. La pregunta que tengo que hacer al verbo, ¿a quién disgustó o para quién disgustó? ¿Cuál sería? ¿A quién? Además nos está avisando ya porque tenemos la presencia de la preposición a. A va con la pregunta de a quién. Entonces sí tiene la respuesta, ¿no? Del objeto indirecto. ¿A quién disgustó? A los presentes sería el objeto indirecto. Entonces una oración con verbo intransitivo. Ahora, este objeto directo que es a los presentes, ¿sí? A los presentes, lo voy a subrayar. Muy bien, este objeto indirecto yo lo puedo reemplazar por el pronombre les, ¿sí? Y también vendría a ser en ese cambio el objeto indirecto, ¿sí? Siguiente, el presidente viajará mañana. A ver, en este caso, presidente sería el núcleo de sujeto. Viajará el verbo. Voy a ver con cuál de las dos preguntas resulta el objeto indirecto, si es con a quién o para quién. A ver, a quién viajará o para quién viajará no resulta acá. En este caso solamente va a haber un complemento, ¿correcto?
pero igual va a ser un verbo intransitivo. Bien, seguimos bajando. Recuerda, dice, los pronombres me, una comita, te, ¿sí? Me, te, en el otro caso nos u os también pueden funcionar como objeto directo u objeto indirecto, en ambos casos, tanto en los transitivos como los intransitivos. Muy bien. Verbos personales. A ver, otro tipo de verbo más sintácticamente, ¿sí? Tipos de verbos sintácticamente. Verbos personales, y también hay los verbos impersonales. ¿Cuáles son o qué son los verbos personales? Van a ser aquellos verbos que poseen sujeto expreso o tácito. Sí, puede ser sujeto expreso o tácito. Recuerda que el sujeto expreso es el que está presente en la oración y el sujeto tácito es el que no está presente en la oración pero se sobreentiende. ¿Cuál es la fórmula de los verbos personales? Verbos personales es igual a sujeto expreso o tácito, así para que lo puedas identificar rápidamente. Ejemplos. A ver, en la primera oración dice: por el peso de los años se cayeron las casas de adobe. ¿Sí? Recuerda que para que tenga verbo personal debe tener sujeto expreso o tácito, ¿sí? Muy bien. En este caso, el sujeto sería por el peso de los años, ¿sí? Si tiene sujeto expreso. Tiene también un verbo, ¿sí? Cayeron, ¿sí? Es un verbo personal, ¿sí? ¿Por qué personal? Porque posee sujeto, ¿sí? Muy bien. Siguiente, durante unos minutos la sal de las lágrimas lo amargaba. A ver, durante unos minutos, dice, la sal de las lágrimas lo amargaba. En este caso, el verbo sería amargaba, ¿sí? ¿A quién se refiere? A la sal, correcto, la sal de las lágrimas. Durante unos minutos lo amargaba. La sal de las lágrimas sería el sujeto expreso. Recuerda que el sujeto no necesariamente tiene que estar al inicio de la oración, puede estar en medio o partido. En este caso, la sal de las lágrimas sería el sujeto. ¿De quién habla en la oración? De la sal de las lágrimas. ¿Qué hacía o qué pasaba con la sal de las lágrimas? Pues lo amargaba, ¿no?, a alguien durante unos minutos. Entonces, amargaba sería el verbo y sería un verbo personal. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto expreso ahí. Muy bien, siguiente. Verbos impersonales. Vamos a ver los verbos impersonales. Son aquellos verbos que no presentan sujeto, o sea, van a tener sujeto tácito. Ejemplos: hubo muchas dificultades. ¿Dónde? ¿Cuándo? No lo dice. No hay sujeto, solamente hay predicado. Entonces, ¿y cuál sería el verbo ahí? Hubo, ¿sí? Hubo es un verbo auxiliar. Verbo haber viene. Bien, ahora sí vamos a ver la clasificación de los verbos por la exigencia de la forma pronominal, o sea, van a tener forma pronominal dentro de la oración. ¿Cuáles son esos verbos? Primer verbo, reflexivo. El verbo reflexivo va a ser aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ha ejecutado. O sea, el sujeto va a recibir la acción que él mismo ha hecho, ¿sí? El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva. Ahora, el verbo va a estar acompañado entonces de los pronombres me, te, se, nos o las terminaciones os o se, en la que se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. En este caso, acepta los refuerzos de los reemplazos de a mí mismo y a ti mismo y a sí mismo. Lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Cuál es la fórmula del verbo reflexivo? Va a ser igual al objeto directo o indirecto en este caso, ¿correcto? Muy bien. Dice, ejemplo. A ver. El vecino se afeita, dice. ¿Sí? El vecino se afeita. ¿De quién están hablando en la oración? Del vecino sería el sujeto. ¿Qué pasa con el vecino? ¿Qué hace el vecino? Se afeita sería el predicado, por eso está de negrito subrayado. Bien, ¿qué vamos a analizar en esta oración? Vamos a analizar el sujeto, la presencia del verbo reflexivo, ¿sí? ¿Qué dice la fórmula? Te está diciendo que el verbo reflexivo va a ser aquel cuando el sujeto, o sea, el verbo va a hacer que el sujeto reciba la acción que él mismo ha ejecutado. En este caso,
¿Quién se afeita? El vecino. Entonces directamente está recibiendo la acción del verbo, el mismo, ¿sí? Porque él mismo él está ejecutando el verbo. ¿Quién se afeita? El vecino. Entonces, cuando el sujeto ejecuta el verbo, además el verbo está acompañado de la forma pronominal o los pronombres se, como te está pidiendo en la fórmula, tanto me, te, se, nos, os o se, entonces se dice que es un verbo reflexivo. Ahí se cumple la fórmula, ¿sí? Ahí está el verbo afeita, sí, que es el verbo que hace el sujeto directamente, además está acompañado de la forma pronominal se. Es un verbo reflexivo. Siguiente, verbo cuasirreflejo. Vamos a ver el verbo cuasirreflejo entonces. Bien, a ver, lo vamos a ver aquí. Muy bien, a ver, verbo cuasirreflejo, vamos bajando. Verbo cuasirreflejo entonces. Muy bien, ¿qué es el verbo cuasirreflejo? A ver, el verbo cuasirreflejo es cuando el sujeto realiza la acción, pero este no recae sobre el mismo sujeto, o sea, no es como en el caso anterior, ¿sí? La acción que va a realizar el sujeto no va a recaer en él mismo, ¿sí? El verbo además va a estar acompañado de una forma pronominal reflexiva, también en este caso me, te, se, nos, os o se, en la que se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Estas formas pronominales no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino como cuasirreflejo, ¿sí? Lo vamos a ver ahí, como un signo cuasirreflejo. No acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Muy bien, en la oración dice, ella se cae, ¿sí? El sujeto sería ella, está en tercera persona, el verbo. Se cae, tengo el verbo caer acá, ¿sí? Es un verbo que no es un verbo que ha realizado directamente el sujeto, ¿sí? No es la acción que ha provocado el sujeto. Entonces, si no es una acción que recae sobre el mismo sujeto, ¿sí? Entonces sería un verbo cuasirreflejo. Además está acompañado por el pronombre se, como te pide en la fórmula, ¿sí? Siguiente. Acá, ¿cuál es la diferencia entre el verbo anterior, el verbo reflexivo y cuasirreflejo? Todo es igual, ¿sí? Va a tener la presencia de la forma pronominal me, te, se, nos o se, pero la diferencia va a estar en que el verbo, en el caso anterior, ¿sí? En el caso del verbo reflexivo, el verbo va a ser la acción directa que está realizando el sujeto. En cambio, en este caso, el verbo no lo realiza directamente el sujeto. Verbo recíproco es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos. Por eso de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, ambos sujetos, va a haber dos sujetos, dos locutores ahí, y ambos van a intercambiar la acción. Y también usa formas pronominales. En este caso ya no es como el caso anterior me, te, se, no, sino va a ser las formas pronominales nos, os y se, ¿sí? O pronombres nos, os o se, que funcionan como objeto directo o indirecto. Acepta refuerzo mutuamente. A ver, en la oración ellos se abrazan, ¿sí? Ellos, ese sujeto está en tercera persona. Se sería el pronombre también en tercera persona, es un pronombre personal. Abrazan, igual. A ver, ellos, ¿quiénes están intercambiando la acción del verbo? Ellos, o sea, hay varias personas, hay un intercambio mutuo ahí. Por eso sería un verbo recíproco, de ahí viene su nombre. Además está acompañado por las formas pronominales o los pronombres se, que piden la fórmula se, nos u os. Ahora sí, vamos a practicar. Practicamos entonces los tipos de verbos, ¿correcto? Muy bien. Tanto los tipos de verbos sintácticamente como por la presencia de la forma pronominal o los pronombres al lado del verbo. Muy bien, ¿cuál de las siguientes oraciones es verdadera? A ver, oración A. El verbo no es de inventario abierto. Es falso, porque recuerda que el verbo sí es de inventario abierto. Es una palabra totalmente variable y va a aceptar muchos otros verbos más dentro de su estructura. Entonces sería falso, ¿sí? Ahí te está diciendo no es de inventario abierto. Sí es de inventario abierto. B. El verbo sufre todos los accidentes gramaticales. No sufre todos. O sí.
no sufre todos, ¿sí? Sufre, lo habíamos visto en la primera parte, en persona, aquí lo vamos a ver, en número, ¿recuerdas? Aquí está en la parte morfológica, vamos a recordar, en tiempo, número, persona, acá está, en número, persona, tiempo y modo, pero no sufre en género, ¿correcto? No hay género ahí. Como no sufre todos los accidentes gramaticales, entonces la primera pregunta va a ser, o esa alternativa va a ser falso, ¿correcto? Acá tenemos, que estamos, muy bien, estamos acá. A ver, B, el verbo sufre todos los accidentes gramaticales, ya lo hemos visto que no, sufre 4, excepto en género, género no sufre, no es como sustantivo y adjetivo, por eso lo pongo falso. Correr rápido es saludable. A ver, el verbo es correr, ¿sí? Correr rápido es saludable, el verbo es correr, no, en este caso el verbo sería es, el verbo que está actuando ahí, la acción que está haciendo el sujeto es, por lo tanto sería falso. El verboide funciona siempre como núcleo del predicado, falso, el verbo funciona como núcleo del predicado, no el verboide, sería falso. La raíz del verbo es la parte significativa y la desinencia o el morfema la que indica los accidentes gramaticales, correcto. A ver, eso lo vamos a ver en la otra clase. El verbo tiene dos partes, ¿sí? La parte de la raíz, que es la parte que tiene significado, ¿sí? Y la parte también de la desinencia, que es la parte final, llamémoslo morfema o sufijo, ¿no? Que va a indicar los accidentes gramaticales, es decir, va a cambiar en número, ¿no? En tiempo, en modo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el verbo, a ver, vamos a ver el verbo amar. Am sería la raíz, ¿no? A la parte donde está el significado, am, viene de amor, ¿no? Está el significado. Y la desinencia sería ar, la terminación ar, que vendría a ser el morfema. Ar me está indicando los accidentes gramaticales, en este caso me está indicando el número. Amar. No es lo mismo ama que amar. Ama estaría en singular y amar en plural. Entonces indica uno de los accidentes gramaticales que sería el número. Entonces sí es correcto la alternativa E. 2. En la oración Manuel y Patricia se amaron intensamente. El verbo es, a ver, vamos a ver qué tipo de verbo es. Te está hablando de dos locutores, de dos personajes que están intercambiando la acción. ¿Sí? Ambos se han amado, ¿no? Yo te amo, tú me amas, están intercambiando la acción. Cuando el verbo ya intercambia la acción de los dos sujetos, se dice que es un verbo recíproco. Además, dice la fórmula que debe estar acompañado por la forma pronominal o el pronombre. Acuérdate del me, te, se, nos, en este caso es se, representa un pronombre, se refiere a Manuel y Patricia, entonces se cumple la fórmula, ¿sí? Sería entonces verbo recíproco, porque el verbo está actuando recíprocamente en ambos sujetos. Además está acompañado de la forma pronominal o pronombre se. A ver, si hay alguna duda, ¿qué es una forma pronominal? Se refiere a los pronombres que van a estar al lado del verbo. Acuérdate que cuando vimos pronombres, vimos también que actuaban en función del verbo. Ahí está, se amaron, se representa a Manuel y Patricia. Entonces tiene la presencia de una forma pronominal al lado del verbo amaron. Se cumple la fórmula. Es un verbo recíproco. 3. Se lanzó por entre las cañas, bajó casi volando la pendiente y se vio metido en el agua hasta la cintura. ¿Cuántos verbos hay? ¿Cuántas acciones? ¿Cuántos estados? ¿Sí? ¿Cuántos comportamientos hay ahí? Hay 4. ¿Cuál es el primero? Lanzó, ¿no? Se puede conjugar. ¿Cómo te das cuenta si es verbo o no? También cuando lo conjugas, ¿no? Con los pronombres. Lanzo, lanzamos, lanzaremos, y en sus 3 tiempos, ¿no? Lanzamos, lanzaré. Entonces sí es una acción, es un verbo. Bajó. Viene del verbo bajar. Yo bajo, tú bajas. En tiempo pasado sería el bajó. Es un verbo, una acción. Casi volando. A ver, ¿no? Volar también es un verbo, ¿sí? En este caso sería termina la terminación ando, sería un verboide, ¿no? Y se vio metido, a ver, en el agua hasta la cintura, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos entonces la presencia de 5 acciones: lanzó, bajó, volando, se vio metido, ¿sí?
Tendríamos 1, 2, 3. A ver, biometido, hay la presencia de un verboide con un verbo, ¿no? Sería, lo consideraremos los dos juntos, ahí se considera uno solo, sería 1, 2, 3, 4. 4 verbos hay, ¿correcto? Muy bien. Siguiente, pregunta 4. El verbo transitivo lleva como complemento, a ver, se dice que el verbo transitivo tiene la presencia de un objeto directo, ¿sí? Ese objeto directo que se reconoce con las preguntas qué y a quién, ¿correcto? Por eso la palabra es un objeto directo. 5. ¿Qué oración no presenta verbo copulativo? A ver, recuérdate del verbo copulativo ser, estar, ¿sí? A ver, anduvo muy triste mi amigo, ¿sí? No está en la relación que te di, pero anduvo, no está en la relación de verbo copulativo que te he dado, son 10 verbos copulativos, pero anduvo está considerado como un verbo pseudo copulativo, que viene del verbo ser, o sea, es parte del verbo ser, por eso se dice que es un verbo pseudo copulativo, entonces está dentro del grupo copulativos, considerado copulativo. Aquí te está pidiendo la oración que no tiene verbo copulativo, la A sí tiene. B, compramos, comprarnos, eso fue la solución, fue también es un verbo copulativo, sí es una oración con copulativo, estamos buscando la oración que no tiene copulativo. C, parece un poco afectado, parece también es considerado verbo copulativo y está dentro del grupo de 10 copulativos que te he dado. D, se puso un abrigo, poner, puso viene del verbo poner, poner no es un verbo copulativo, esta sería la respuesta. Raúl quedó pasmado, quedó o de quedar también es un verbo copulativo, entonces la única oración que no tiene verbo copulativo sería la D. 6. ¿Qué oración presenta verbo impersonal? A ver, acuérdate que el verbo impersonal no tiene sujeto, o sea, tiene sujeto tácito. Entonces, el verbo impersonal debe estar dentro de una oración que no tiene sujeto. Muy bien. A. Comprará unos libros. A ver. Aquí tengo el verbo comprará unos libros. A ver, normalmente, ¿quién comprará? Acuérdate que el sujeto tácito también es sobreentendido. Comprará, se supone que es alguien que va a comprar, una persona, ¿no? Se sobreentiende que puede ser él. Se sobreentiende que es él. No está explícitamente, pero implícitamente se sobreentiende que es él. Entonces es un sujeto tácito. Sujeto tácito, pero sobreentendido. Cuando no tiene verbo absolutamente ni se sobreentiende, ese es el que va a estar, el que va a cubrir el verbo impersonal. B. Tomé sus manos para besarlas. A ver, tomé sus manos para besarla. A ver, ¿cuál sería el sujeto ahí? Sus manos. Sí tiene sujeto. El verbo impersonal no tiene sujeto. C. Yo a veces siento miedo. Tiene sujeto, yo. En la E, el mundo aún es hermoso. El mundo sería el sujeto. Entonces todas tienen sujetos. La B, la C y la D tienen, la B, la C y la E tienen sujetos explícitos que están presentes en la oración. Pero en la A hay sujeto implícito. No está presente, no está escrito, pero se sobreentiende. En cambio la D no está ni explícito ni implícito. No se refiere a nadie. Hubo mucha emoción. Entonces la respuesta sería la D. ¿Sí? La D es la única oración que tiene verbo impersonal porque no tiene sujeto. 7. ¿Qué oración presenta verbo transitivo? A ver, te recuerdo que los verbos transitivos son aquellos que van a tener objeto directo, ¿correcto? La única oración que tiene objeto directo sería la E. Le compraron sus poesías. Tengo que aplicar la fórmula, ¿sí? La fórmula del objeto directo es a quién o qué. ¿Qué le compraron? Como se trata de cosas, de objetos, no son personas, entonces cuando se trata de personas la pregunta es a quién más el verbo, a quién le compraron, pero acá no se trata de personas, se trata de objetos. Entonces sería ¿qué compraron? O ¿qué le compraron? Sus poesías sería el objeto directo. Entonces la única oración que tiene objeto directo. En el resto de casos no hay. 8. ¿En qué oración hay un verbo cuasi reflejo? Acuérdate que el verbo cuasi reflejo es aquel donde el sujeto hace la acción, ¿sí?
no es que le recae la acción al sujeto, el sujeto hace la acción y le recae directamente a él. Entonces, y se acompaña de los pronombres me, te, se, nos, os. O sea, antes del verbo casi reflejo deben estar acompañados de estos pronombres. Vamos a ver entonces. A ver, la única alternativa ahí sería, a ver, vamos a ver, ¿recuerdas el número? Ahí no hay pronominales, no hay pronombres. El verbo recuerdas, no tiene pronombre, no la considero. La B, se besaron con ternura y amor. Sí, este pronombre se antes del verbo. Pero recuerda que el sujeto es el que hace la acción. ¿Sí? Se besaron, en este caso, se sería el pronombre y el sujeto. Él hace la acción. Se besaron, hacen dos la acción ahí, ¿no? Entonces no puede ser. Te vas hoy. ¿Sí? Te vas hoy. A ver, ¿quién sería el sujeto ahí? O sea, tú, se refiere a te, es un pronombre personal, se refiere a tú, a ti, ¿no? Te sería el sujeto, vas, está actuando directamente, él es el que hace la acción del verbo, ¿no? Es el que hace la acción. Entonces, aparte está acompañado del pronombre te, ¿sí? Pronombre, no, forma pronominal te más el verbo que hace directamente el sujeto. Entonces sería esa la respuesta. En el caso de lo mira fijamente, no hay los pronombres pronominales que pide la fórmula del verbo casi reflejo. ¿Sí? En la D sí está el pronombre pronominal me que pide la fórmula, pero en el caso del verbo aman, se aman, o sea, no directamente está haciendo la acción el sujeto. ¿Sí? Te dice se aman otras personas, no el sujeto se. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. 9. ¿En qué oración el verbo es reflexivo? A ver, el verbo es reflexivo cuando el sujeto recibe la acción que él mismo ha hecho. ¿Sí? Él mismo ha hecho. Muy bien. Recibe, no es el que hace. Él recibe la acción. ¿Sí? Además va a ir acompañado por las formas pronominales me, te, se, nos, os y se. Muy bien. En la oración A, nos ya tiene la presencia del pronombre nos antes del verbo reímos, se cumple la fórmula. Además, el sujeto recibe la acción, nos reímos. ¿Sí? Reímos, el sujeto está recibiendo la acción. ¿Cuál es la acción? Reírse. En la B, pateó varias veces a la puerta, no hay la forma pronominal me, te, se y nos, no hay. En la C sí hay la forma pronominal se, me, te, se, acuérdate y nos, y está al lado del verbo cepilla. ¿Sí? Pero ¿cuál es el detalle? Que debe recibir la acción. Él está haciendo la acción, se cepilla, no está recibiendo la acción. Ahí está el detalle. En la D, se quieren mucho. Muy bien, sí tiene la forma pronominal o el pronombre se, está al lado del verbo quieren, pero tiene que recibir la acción, no está recibiendo la acción. ¿Compró algunas golosinas? Bueno, no tiene los pronombres antes del verbo. La única respuesta sería la A. ¿Sí? Tiene el pronombre nos, tiene el verbo y además que el sujeto está recibiendo la acción que él mismo ha hecho. Sí, ahora sí. A ver, ahora te toca trabajar a ti. Esta tareita está colgado también en la plataforma del Cubicol. Lo tienes que entregar hasta el día domingo. Estás llevando 4 preguntas, ¿sí? Tienes que resolverlo y no te olvides entonces colgarlo en la plataforma. Tú puedes.